Muchacho, ¿cómo amaneces? Muy bien, ¿cómo va la vida? Muy bien, afortunadamente. ¿Tus cosas Bueno, cómo van eso. bien? Bien, bien. Te había contado hace 8 días que me habían hecho una pregunta y me había sorprendido y que quería traerla a este espacio. Y vamos a ver qué sale de esa pregunta que me hicieron y a ver cómo me ayudas a responderla. Yo ya di Aquí una me re- respuesta, pero como todo en la vida, puedo hacer una fe de ratas y pedir un nuevo una llamada a espacio un para amigo. responderla. Son más o menos 25 años trabajando en el sector financiero. Sí, Y generalmente a uno le dicen, oiga, ¿a quién me recomienda para que me atienda lo mío? Eso es una pregunta que muchas veces me hacen, pero esta vez me la cambiaron y la formulación de la pregunta fue interesante y fue, oiga, Gallo, ¿qué debe tener una persona para que me atienda a mí? Yo la escojo, yo después busco el nombre, pero ¿cuáles son como esas capacidades, características, perfil que debe hacer la persona que se encargue de mis finanzas? Y me salieron con esa, ¿cómo la ves? interesante. Interesante y me quedé pensando cuando en la oficina entrevistamos a alguna persona para empezar a trabajar con nosotros. Jorge Mario, a través de todos estos años y conversando él y yo y conversando con la gente, pero principalmente él, identificó que para trabajar en este negocio uno requiere de tres habilidades. Y te lo digo que a través de los años, porque es que tuvimos personas en la oficina, comisionistas de bolsa, que trabajaban en una comisionista de bolsa, analistas financieros, y uno dice, pucha, es que claro, uno necesita un crack de esos para, para poder hacer Organizar las los números finanzas, del cliente. Sí, claro. sí, sí. Y sabes que em, los números, si bien son muy importantes, pero la aproximación a los números uno la adquiere con el tiempo. El gusto de salir a la calle y conversar con la gente y poder tener la empatía, no quería usar esa palabra, pero tener Es la que es, sí, habilidad de ponerse en los zapatos del cliente y hacer la pregunta correcta y demás, es tal vez la cualidad más importante de un asesor financiero. Aquí no se trata, primero, ni de empujar un número de la compañía. Nosotros no somos así. El cliente siempre está primero y si el negocio es en otro lado, es en otro lado, pero primero es la necesidad del cliente y la responsabilidad con los activos del cliente. Aunque no se haga negocio, no vayan a malinterpretar, pues que no, que finalmente, claro, hay una intención detrás, pero primero es el cliente, pero tener la posibilidad de conocerlo, conectar con él, entender sus necesidades y poderlo acompañar en el tiempo, em, es fundamental. Entonces, Jorge Mario lo pone como en términos de vocación comercial, o sea, que le ujú. guste la calle. Y Yo esa diría vocación, una bueno, persona, esa primera, que es la vocación comercial, la ves como gusto por conocer gente y sí. por estar en el terreno, que el terreno puede ser hoy la calle, puede ser un esquema de videoconferencias, Sí, pues la calle es, no estoy detrás de un... interacción, Exactamente, interacción. interacción. Segundo, que vea este oficio como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque es que las proyecciones financieras de las personas no se solucionan en 3 meses. Esto no se llama hit and run. No. Esto es un tema de largo plazo. Hay muchas historias muy bonitas a las cuales se les ha logrado dar la vuelta a la situación financiera de la persona o de la familia, pero nos hemos tardado 1, 2 y en algunos casos un poquito más años, no meses ni horas, sino años,
en darle la vuelta a la situación y hoy ver personas pensionadas que nosotros conocimos em, en una edad media, a los lados de 30 y pico, 40 años, y hoy ya están pensionadas y tienen una vida con una libertad financiera, es muy gratificante. Entonces, esto es una carrera a largo plazo, esto es una relación de largo plazo, es una relación que se construye. Eh, Ahí, Tiene que generar ahí, confianza. ahorita que ese es estilo de vida y largo plazo, hay un primer precepto, un primer fundamento, y esto no es un Big Bang en el que entras hoy y mañana sales con todo arreglado y con todo cambiado, sino que esto es un proceso que lleva tiempo y modificación de hábitos. En algunos casos arranca siempre siendo exitoso y termina siendo exitoso, en algunos casos tiene sudor y lágrimas, porque hemos tenido conversaciones incómodas. Es que, mira, es que no puedes salir a comer a la calle. O sea, primero hay que tener este nivel de deudas, tener este nivel de obligaciones, vamos a atender esto, vamos a no sé qué, tener derecho a salir una vez al día, un día al mes a la calle a comer esto, y este es el presupuesto. O sea, ha habido conversaciones muy profundas. Claro, los clientes necesitan, los clientes no, uno necesita construir la confianza para que los clientes les cuenten ese tipo de situaciones. Eh, Te iba a contar una historia y creo que Es encaja, pertinente, dale. que encaja. Ayer estaba hablando con un muy buen amigo que empezó siendo cliente, pero nos volvimos muy buenos amigos y hablé del podcast. Hace un par de reuniones estábamos mirando unas cosas de él. Y no sé por qué llegamos al tema. No, no, sí, claro, yo tengo podcast. Súper orgulloso, entre mamando gallo y súper orgulloso del podcast. Y entonces, no jodas, sí, sí, ¿cómo se llama? Y mandámelo. Y ayer tuvimos que hablar. Y terminé muy contento la noche, muy, muy contento la noche después de su feedback en el, porque es que Andrés, estamos sirviendo para curar mentalmente a las personas. Este Sí. hombre me dice, no, 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 buenísimo. Yo lo puse por la noche y me quedé dormido. Ay, buenísimo. Cambiémosle el nombre, Valeriana Estéreo, eso no. Entonces, si usted no está oyendo, tiene problemas de insomnio. Por favor, somos más efectivos que el agua de Sí, manzana. sí, claro. Pero, Bienvenidos a Valeriana Estéreo, claro. pero la verdad, Andrés, te estoy trayendo el caso porque me pareció muy chistoso. Y le mamé gallo, no jodas. Y bueno, no, 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 es que me acosté tarde y ya estaba cansado, Segundo pero 30, ¡pum! Pero finalmente el cuento mira, mira el nivel al que uno termina llevando la relación con los clientes, que arranca con una intención de solucionar unas finanzas y termina uno tomando tinto con ellos, cerveza, saliendo a comer o contando muchas historias y entrando y haciendo parte de la vida de la vida de las personas. Y ahí tiene uno la suficiente confianza para poder decir, vení, vení, no jodas, pate a ver. Eh, Yo sé que en un tema, Por en aquí un es. lenguaje distinto, pero vení, organicemos esto. La estructuración de portafolio. Eh, Tenemos unas herramientas y un equipo muy especializado en estructurar portafolios a la medida. Uno más o menos conoce el mercado financiero. Pero finalmente la receta de cuáles son los activos que debe tener en una cartera están más o menos estudiados, pero saber cuál es el comportamiento emocional del cliente frente a cierto activo o a cierta recomendación, eso no está en ninguna inteligencia artificial y en ningún libro. Y sin duda alguna, unas ganas de conversar, como lo decía al principio, unas ganas de conversar. Es- Esto, Mira qué interesante porque las tres cosas que mencionas son más competencias humanas que técnicas. sí,
Ya eso viene, no voy a decir por añadidura, porque hace parte del embalaje. Mm, o sea, tú compras un carro y esperas que el carro no solo ande para adelante y ande para atrás, sino que tenga llantas, barra de cambios o lo que sea, si es automático. Pero en lo fundamental, en la estructura, estamos llegando a competencias humanas. Una persona que te quiera conocer y con la que quieras conversar. Sí, sí, porque y habrá gente que es muy buena en generar resultados, pero yo siento que si tú no generas una conversación, una confianza genuina con esa persona, no vas a poder construir, de pronto vas a poder tener un producto con él y ya, y limitar mucho la interacción. Pero para lo que se debe utilizar un asesor en la construcción de su plan financiero, sí hay que inmiscuir unos temas de comunicación relevantes, creo yo. Eso va mucho más allá de un número. Ahora, hay una vaina que no te mencioné y no mencionamos nosotros en la oficina, pero se va identificando, es una persona inquieta intelectualmente. O sea, que quiera leer, que quiera aprender, que quiera generar valor, que pueda tener conversaciones no solo financieras, em, em, sino de otro tipo, con la que puedas conversar de libros, de música, de actualidad. Em, esa inquietud financiera e inquietud intelectual es importante que pasó lo de la reforma pensional y que la persona sepa de qué te estás hablando, más allá de que no sea el abogado que sepa cómo la Corte Constitucional y el Congreso y que, sino que te pueda dar contexto de las noticias o de lo que pasa en el mundo. Y mira que solo hay una que le sumaría, que también es humana, que estuvo atada a mi respuesta en aquel momento. Y Eso te es iba a que decir, me ¿qué le decían, contestaste? yo hablé sobre el tema humano, utilicé la palabra empatía y la desmenucé sobre la capacidad de escuchar y el tacto en preguntar, que tú lo llevaste más como Mm. asertividad. Y muy similar, pero me dijo, ¿y el tiempo? Y yo dije, es que más que tiempo es oportunidad en el contacto. Porque si yo te digo, Ricardo, yo voy a ser tu asesor financiero y vas a estar conmigo cuando quieras, pues ese cuando quieras tampoco es. O sea, yo no me imagino que voy a correr y necesito tener a mi asesor financiero al lado. Mm, No, pero la oportunidad en el contacto, que es una cosa diferente al tiempo, que tiene que ver con el tiempo, pero la oportunidad con el contacto es, dime lo que me tienes que decir cuando es necesario. Acabas de decirlo de la reforma y esto en alguna sí, parte me impactará. Yo te toco y te digo, Ricardo, mira, esto va a pasar con el tema laboral. Pero si tú, aparte de lo que haces, eres independiente, vas a tener un cambio ahí en la forma de la seguridad social. Una cosa así. Eh, Adicionalmente, que no sea un laberinto poder hablar contigo, sino que tengas esa tranquilidad de que si acce- necesitas accesibilidad. accesibilidad, ¿sí? Accesibilidad. Y no someterlo a unos rituales, a unos protocolos que hoy no van en las relaciones humanas. ¿Quién está buscando al doctor? Perdón. Exacto, Sí, exacto. sí. Digiturno, ¿no? El digiturno no aplica para esto. Entonces sí creo que es como una oportunidad en el contacto, porque también pasa algo, y es que y ya hablemoslo con el nombre, cuando tu cliente aparece solo, por más confianza que te tenga, es peligroso. Es porque algo está doliendo, si aparece solo. Sí. Muy rara vez puede ser una oportunidad, pero en la generalidad, cuando aparece solo, es porque algo duele y puede ser aún más grave cuando no llega a ti, sino que llega a otro canal de lo que representas, a servicio al cliente, a un compañero tuyo, a un colega. Ahí duele algo. Entonces yo le cambiaba en la ecuación porque ella me decía, es tiempo, yo dije, más que tiempo, es oportunidad en la comunicación y hacer esos acuerdos claros
de qué necesitas, cuándo necesitas y cómo puedo estar yo ahí. Y finalmente, es que el tema de la escucha, Andrés, es importante. Porque es que somos humanos, necesitamos poder tener conversaciones y a veces desahogarnos con alguien. Seguro. Em, y, y creo que todos en la vida hemos tenido o hemos experimentado a ese cliente difícil que lo que hace es desahogar su frustración, su miedo, su rabia, que no es generada por uno en alguien. Y, y te lo va a llevar a otro escenario. Seguramente te ha tocado en la fila del banco o del supermercado el cliente que se está desahogando con la cajera del supermercado o del Mm. banco por una situación con la entidad bancaria, supermercado. El Me lo sé con típico, mucho, sí. me lo sé con mucho, hasta con El comidas operador rápidas. de Sí, sí, telecomunicaciones. y qué carajos tiene, pues qué culpa, pero eso es la cara visible de la entidad en ese momento. Y dependiendo de la forma en la que reaccione ese personaje, el cajero, el que le llevó la bandeja del restaurante o lo que sea, eh, termina uno juzgando la entidad por la interacción con una sola persona. Si, si Si se reacciona de buena manera, posiblemente una situación negativa se puede volver positiva. En estos días, pues hace un par de días terminé de leer un libro recomendado por Ro sobre, sobre un restaurante y había una anécdota que decía que una mesa hizo un pedido y uno de los comensales le dijo a quien le tomó la orden que por favor fuera una carne término medio. Y es un restaurante con estrellas Michelin. Y le sirvieron la carne y el comensal dijo, esta carne no es término medio. Llamaron al chef y el chef llegó a explicarle por qué si era término medio. Después, quien escribía el libro dice, segundo error, o sea, cometimos un error en el término porque no se la trajimos al término que el fulano quería, no es que técnicamente no estuviera en el punto que era, sino que no se la servimos como él la estaba esperando, error uno. Dos, entrar a justificar una cosa perceptiva del tipo. Ahí generamos un roce Exponiéndolo. muchísimo mayor. Entonces, dependiendo de cómo, puede que tuvieran la razón, pero en ese momento no se trata de tener la razón, se trata de solucionar un dolor, un malestar. Puede que el tipo haya llegado cansado, venía afanado de la oficina, tenía que ir para una reunión y no le pareció el término ajá, Mm. pero esa posibilidad, esa capacidad de, primero, que no te afecte el problema del otro, sin sin que parezca importaculista, pero esa como traducción y esa humanidad de entender qué te están queriendo decir y tranquilizarlas, eso es importante. Es ¿Sabes qué importante. esa anécdota que compartes, sabes qué me pone a pensar? Que lastimosamente por default, por defecto, venimos programados para querer ganar todas las batallas. En modo defensa, Mm. baje las Yo manos, tengo la razón, baje las manos. yo tengo la razón, a mí no me importa. Probablemente esa persona de la anécdota a ese restaurante no volvió, No lo porque sé, lo que pero menos sí, quiere es que y me pongo y le estoy metiendo ya más novela a la anécdota. Seguramente no estaba solo en la mesa. Llegó este chef, lo expuso, le dijo sí, ignorante, ignorante. ignorante de la Sí, culinaria. con una buena intención, porque estaba defendiendo su producto bueno, o sea, Sí, pero si el chef no llega y pretendía hacerlo dice, quedar mal, pues. si la conversación es, ¿a usted le gustaría un poco más cruda o más cocida? Es completamente diferente. Sí, Es completamente diferente y lo habrían podido hacer. Y por lo que dices, no era un restaurante de corrientazo. sí, sí. Que se centró mucho en la experiencia de los comensales.
como, o sea, todo estaba funcionando como alrededor de, no era la comida que preparaban, sino cómo la gente se relacionaba y se sentía cuando llegaba al sitio. Es Y una mira que historia interesante. eso mismo y esa anécdota la conecto con otra anécdota. Hay un restaurante en México que se llama Features. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad, es una No, cadena. señor. eh, y el señor que la hizo era un señor que se dedicaba a una cosa completamente diferente, tenía almacenes de zapatos y le fue mal en su primer intento de negocio, había sido próspero, pero pues como las cosas pasan en la vida, su negocio quebró y tenía como una habilidad en hacer mariscos y empezó a hacer mariscos y empezó a hacer, al principio eran mariscos económicos y un amigo le dijo, nunca hagas mariscos económicos porque un marisco económico da desconfianza sobre la forma en la que se Ujú. prepara. Entonces, eso es al margen, pero empezó a hacerlo y le empezó a ir muy bien y empezaron a ir sus amigos al restaurante. Y él tenía una de sus recetas mágicas y era un consomé de camarón. Entonces, como tenía una capacidad instalada no tan grande, había hecho como unas barras para que las personas esperaran. Sí, Y al que llegaba, casi que sin preguntar, le servía su consomé de camarón en unos shot, como un shot un poco más grande, pero no te imagines un plato hondo, pero es un sí, shot un poquito más grande. Y el hombre al que llegaba le daba su consomé de camarón porque sus primeros clientes eran amigos de él, de su sí. vida pasada en los zapatos. Para que esperaran mientras tanto comiendo algo. Espere, pero no espere aburrido. Sí, Entonces les ponía unas tostadas y el consomé de camarón. Y esto fue creciendo, es una cadena que está, hace poco supe que hay Features en Madrid. Don Simón, que fue el creador, murió hace unos 6 años. Y hoy, en todas esas cadenas, cuando tú llegas casi sin decirte nada, pasa el mesero y te sirve el consomé de no, camarón. bacano. Entonces, ¿cómo cambia la percepción? Entonces, primera anécdota, una persona necesitaba algo y el restaurante se encargó en decirle que no tenía la razón y exponerlo un poco. Y lo conecto como en un mismo espacio, en un restaurante, una objeción que era la espera, una frustración que era la espera, se convirtió en una oportunidad de bienvenido. Probablemente le afectó el margen. Yo no creo que el restaurante quebró por el bendito consomé. Se lo puede incluir en el costo y uno queda finalmente agradecido porque es una percepción de servicio. Y se convirtió en una insignia de la cadena de restaurantes posteriormente. Entonces, y vuelvo a lo que tú lo decías, y es la reacción. Y la reacción es determinante. Sí, Y empatado con esto que estamos hablando nosotros, y es que debe tener una persona que me asesore. Entonces, también esa reacción a cuando la persona quiera manifestar algo, a tener esas conversaciones cruciales, porque lamentablemente cuando uno está en el sector financiero, pues hay conversaciones interesantes y hay diálogos que son fuertes y hay que saber ahora, tenerlos también. Andrés, lo pienso personalmente, y también lo confirmé en ese libro con esa misma historia, donde fue un aprendizaje para ellos. O sea, el autor lo cuenta a modo de aprendizaje, esa situación que vieron con ese cliente. Dice, una cosa es ponerse en su punto de hacer respetar su integridad, su local, o sea, hay líneas que no se cruzan y Sí, no tenemos por qué dejarlas cruzar a título de empatía o de lo que sí, esto fuera. no es una apología, Sí, fálteme el no, no, respeto no, y no, no, barra con nada de eso. dignidad, no, O para sea, nada, no. O sea, hay estoy de acuerdo, límites que no se cruzan, estoy de acuerdo. pero en general no tender a ganarse el punto de entrada. Entonces, pues me parece como que esa acotación sobre el mensaje para no que en función de el cliente siempre tiene la razón, uno puede trapear con uno. No, 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 no hay. De acuerdo, no. Y hay clientes que no tienen la razón, pero está el reto en cómo lo acompañas a darse cuenta que no tienen la razón, porque el silencio tampoco es, Sí, pero sí está el camino
Hace poco ayer, tenía una conversación con un cliente que me pidieron un acompañamiento y le dije, mire, no le voy a responder como una persona que trabaja en escándalo, le voy a responder como un man de la edad que tengo y lo que voy a hacer frente a eso. Lo que hice fue contarle lo que yo pensaba, nada, o sea, nada técnico, no te imagines que haya preparado como reportes y comportamientos. Y terminé y el hombre me dijo, oiga, ¿sabe qué? Gracias. Me dejó pensando. Me dejó pensando y también fue muy honesto humano en decir, no, no tengo la razón. Entonces, sí creo y qué chévere este espacio en el que hablamos de que pueden ser esas características, que tenga alguien que se quiera asociar con uno, que quiera ser ese partner de construir una mejor vida. Porque es que esto yo lo puedo simplificar a la transaccionalidad de comprar un producto financiero. Y hago una analogía con un médico. No, pues yo ya le puedo decir a ChatGPT, venga, me duele así, voy a una droguería y compro algo. Yo no cambié de pediatras de mis hijos hasta que lamentablemente el pediatra de mis hijos falleció, pero era una relación así Es y que, creo que es también que pasa con el... pues ya lo pusiste en términos de pediatra, pues estaba pensando en el odontólogo. No hay nada más desagradable que ir donde el odontólogo, pues al menos para mí el sonido, más allá que el dolor, el sonido de la fresa me parece el más desastroso del mundo entero. Pero hay sitios odontológicos o consultorios odontológicos que la vaina termina siendo chévere. Pues termina siendo como una Sí, una experiencia experiencia. agradable. Pucha, es que estaba buscando un sinónimo, pues porque es que hemos trillado tanto las palabras Sí. desafortunadamente que estaba buscando un sinónimo, pero ir donde el odontólogo no es una experiencia chévere y dependiendo de cómo se desarrolle todo el evento, termina no siendo tan traumática, al menos para mí, al menos Así para es, mí. Rick. Gracias por este capítulo, estuvo Andrés, muy, muy bueno. Ojalá espero se que duerman mucho con él. logramos mejorar de 30 a 22 segundos en el sueño. Vamos por ese récord. Un abrazo, Rick. ¡Ey, feliz día! Chao. Oye, qué risa.